Seguimos en nuestros estudios acerca de los atributos de Dios. Hoy vamos a estar, hermanos, compartiendo acerca de la bondad y de la severidad de Dios. Y para comenzar vamos a ver algo histórico. Y fue cuando los peregrinos llegaron a las costas de Estados Unidos, a una región que se llama Plymouth, en Massachusetts, por allá en el año de 1620. En esa época tuvieron su primer invierno, que fue un invierno muy fuerte, muy crudo, y cerca de la mitad de estas personas que llegaron, de la mitad de esta colonia, murió a causa precisamente de las inclemencias de ese invierno. Pero los sobrevivientes de aquella estación tan difícil, tan dura, bendijeron, o fueron bendecidos más bien, con un verano que trajo mucha abundancia. Tuvieron pescados, venados, pavo, maíz, cebada, alberjas y muchísimas otras cosas más. Y ellos, al ver cómo Dios había sido bueno, decidieron tener un tiempo de oración, un tiempo de celebración, que se conoce actualmente como el Día de Acción de Gracias. Aparte de lo que ellos comían tradicionalmente, la comida en esa época también incluía ganso, pato, venado, almejas, maíz, berros, ciruelas, pan de maíz. Ahora, estos colonos no son los únicos en reconocer a través de la historia que Dios es bueno. No son los únicos en reconocer las bondades de Dios. Y cuando nosotros vemos con cuidado la historia bíblica, vemos cómo en el desarrollo de la historia del hombre, vemos expresado vez tras vez esa bondad de Dios. Esa bondad de Dios para con su pueblo, para con sus hijos. Ahora, tenemos que tener en cuenta que no solamente Dios tiene un atributo, sino que Dios tiene todos los atributos, y que esos atributos de Dios conforman lo que es Dios en sí mismo. Les decía entonces que la bondad de Dios tenemos que equipararla también con la severidad de Dios. Y tenemos que mirar si esto realmente es bíblico o no lo es. Miremos lo que dice allí Romanos 11:22. La carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 11, en el verso 22. Dice así la palabra del Señor. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero para ti, bondad de Dios, si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. Aquí es bien importante ver tres palabras que hay aquí: bondad, severidad y el artículo que es y. Hay una relación entre estas dos palabras. Una conjunción, perdón, no es un artículo, es una conjunción. Ok. Fíjese que aquí el apóstol Pablo le está recordando a sus lectores que Dios rechazó a muchos judíos de esa época. ¿Por qué? Por la incredulidad. No creyeron en el Mesías, no creyeron en Jesucristo. Y el apóstol les está diciendo, ahora Dios ha incluido a muchos paganos. ¿Por qué? Porque se han acogido a esa fe de salvación. ¿Sí? Y los está animando, los está invitando
para que vean estos dos aspectos del carácter de Dios. Tanto la bondad como la severidad. Bondad para aquellos que se han acogido a la obra del Señor Jesucristo. Y aquí particularmente dice, con ustedes. Ustedes. Pero severidad para aquellos que han rechazado la bondad de Dios. O sea que tenemos que considerar tanto la bondad como la severidad de Dios. Ambas constituyen o son parte de los atributos de Dios. No podemos solamente centrarnos en una. Ahora, hoy en día, mis amados hermanos, hay tanta confusión y ve uno también a veces unos grados de estupidez muy grandes en cuanto al significado de lo que es la fe en Dios. Hay hombres que dicen creer en Dios, pero no saben, no tienen ni idea de quién es Dios. No saben, no conocen al Dios que dicen que creen en Él. Y tampoco entienden qué significa creer en Él. Si no conocemos a Dios, ¿cómo vamos nosotros a darlo a conocer a otros? ¿Cómo? ¿Cómo vamos nosotros a dar a conocer a alguien a quien no conocemos? ¿Cómo la gente ha llegado a ese grado de confusión? A ese grado de estupidez en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de la fe salvadora. Y vamos a dar algunas razones. La primera es que la gente, el hombre, se ha acostumbrado a seguir sus propios presentimientos y creencias religiosas, más que querer de aprender de Dios a través de las sagradas escrituras, de la palabra. Yo pienso, yo creo, a mí me parece. Y se han también agarrado de ideas de hombres, grandes, entre comillas, grandes pensadores y teólogos, que han desvirtuado totalmente el conocimiento de quién es Dios verdaderamente. ¿Y qué nos corresponde hacer a nosotros? Como iglesia del Señor Jesucristo, tenemos que llevar a estas personas a que reconozcan su propio orgullo y que busquen ese conocimiento de Dios a través de las sagradas escrituras. Es a través de la palabra de Dios. Que se arrepientan, que cambien de actitud. Que sus convicciones tienen que ser transformadas a las convicciones que deben haber a través de la palabra de Dios, no de lo que la persona siente, no de lo que la persona piensa, sino de lo que dice la Biblia. Otra razón es que el hombre moderno considera que todas las religiones son iguales, son equivalentes y toma ideas de Dios, tanto de religiones paganas como de fuentes cristianas, y hacen una mezcolanza. Y eso se ha venido dando por allá desde la época del emperador Constantino. Una amalgama totalmente deforme de lo que es el verdadero conocimiento de Dios. Y tenemos que mostrarle a la gente que solamente hay un Señor y Salvador, y es el Señor Jesucristo quien tiene la última palabra. Una tercera razón es que el hombre ha dejado de reconocer su propio pecado. Ya no llaman al pecado pecado. Ya el hombre no entiende su propio grado de perversidad.
su propio grado de maldad, su propio grado de enemistad en contra de Dios, con respecto a lo que piensan y con respecto a lo que hacen. Y nos toca, como iglesia, nuevamente enfrentar a estas personas y declarar el pecado. Llevar ese mensaje de arrepentimiento. Una cuarta razón es que la gente hoy en día tiende a separar lo que es la bondad de Dios y la severidad de Dios. ¿Sí? Se piensa simplemente de que Dios es un Dios buena gente, ¿no? Pero ese realmente no es el Dios que está en las Escrituras. Y todo esto, mis amados hermanos, se debe en muchos casos a teólogos. Hay algunos teólogos alemanes que han desvirtuado, que han menospreciado ese tema tanto del juicio de Dios como de la ira de Dios y de la severidad de Dios. Y plantean un Dios conforme a sus propios pensamientos y conforme a su propio sentir. Y aunque en el siglo pasado se ha intentado y han habido esfuerzos por rechazar este tipo de doctrina, de pensamiento, pues no ha sido suficiente. Por eso tenemos que tener un concepto claro de quién es Dios. Muchos consideran a Dios como un Papá Noel. ¿Qué hace el Papá Noel? Da sin problemas. Se puede pedir y Él da de manera bonachona, de manera generosa. Es indulgente. ¿Sí? No acusa a nadie. Y mucho de ese tipo de pensamiento tienen hoy en día los cristianos. Y con ese tipo de pensamiento no se está adorando al Dios verdadero. Porque no se conoce a Dios, ni se conocen tampoco sus mandamientos, no se conoce su palabra. Y tampoco se está acogiendo estas personas a la obra salvadora de Cristo en la cruz. Así que si pecamos, ¿cuál es el problema? No hay problema con el pecado. Como dice un proverbio popular, el que peca y reza, entonces no tenemos problema, el que peca y reza empata. Y eso no es así. Porque si es así, entonces la expiación de Cristo estaría de más. O sea que la actitud de Dios con respecto a mí no se afecta por lo que yo haga o deje de hacer. Yo puedo hacer lo que quiera, ¿sí? Y sin embargo, Dios va a seguir siendo el mismo bonachón de siempre. Esa es la creencia que se tiene hoy en día. Y es un total desconocimiento del Dios verdadero, del Dios descrito en su palabra. Necesitamos verdaderamente conocer todos y cada uno de los atributos de Dios. Otros autores dicen que Dios realmente no se interesa por las cosas que le pasan al hombre. Que deja a los hombres hacer lo que les parece. Pero se encuentran frente a un problema. Ese Dios que ellos están proclamando entonces sería un Dios totalmente impotente. Un Dios que no tiene señorío sobre nada. Y esas son muchas de las posiciones y de los pensamientos que tiene el hombre de hoy. Se piensa solamente que Dios es un Dios bueno, que nos quiere hacer el bien,
¿Qué vamos a hacer si tomaron malas decisiones? No podemos hacer nada. Tenemos que aguantar como venga la vida. Entonces se forma ahí como una paradoja, ¿no? Solamente la bondad de Dios, pero nada de severidad. Y eso lleva a los hombres finalmente a una actitud fatalista, una actitud pesimista acerca de la vida. Muy bien. Ahora, tenemos que comprender claramente, mis hermanos, estos principios. Aprender a relacionar la voluntad de Dios con la severidad de Dios. Ahora, ¿qué entendemos nosotros por bondad? Bondad es algo admirable, algo atractivo, algo digno de alabanza. Cuando los escritores bíblicos llaman a Dios bueno, están pensando en general en todas las cualidades morales que tiene Dios, que son de Dios. Por eso el pueblo llama a Dios ese ser perfecto, ese Dios generoso, ese Dios misericordioso, ese Dios lleno de gracia, ese Dios lleno de amor. Ahora, la Biblia permanentemente está hablando acerca de el tema de esa perfección moral de Dios. Dios mismo lo declara ya con sus propias palabras. Cuando Dios habla con Moisés allí en el monte Sinaí, Él proclama su nombre. Y cuando proclama su nombre, está proclamando su carácter. Está diciendo que es el Dios de su pueblo. Es el Dios Salvador. Miremos lo que dice allí en Éxodo 34, versículos 5 al 7. Y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Y, esas palabritas corticas que son tan determinantes en un texto. Y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué está diciendo aquí Dios? Dios está proclamando su propia perfección moral. Dice la palabra que Dios hizo pasar toda su bondad delante de Moisés, ahí en el 33, 19. Dice: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Fíjese que ahí esas perfecciones de Dios, Dios mismo las proclama, Dios mismo las están mencionando. ¡Wow! Tremendo. Todos aquellos que necesitan auxilio, ¿dónde lo encuentran? En Dios. Fíjense que está manifestando esa nobleza de su bondad. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Qué dice también el salmista ya en el Salmo 18:30? En cuanto a Dios, perfecto es su camino. El camino de Dios es perfecto. Ahora, mis amados hermanos, ese camino de Dios está expresado a través de su palabra. El Señor es escudo a todos los que en Él esperan. Les recomiendo estudiar este Salmo 18. Ahora,
dentro de este conjunto de las perfecciones morales de Dios, hay una en particular que apunta a ese término bondad, y es la palabra misericordia. ¿Sí? Fíjese que cuando Dios habla, dice que Él proclama todo su bien, o sea, toda su bondad. ¿A quién le iba a revelar su bien y su bondad? A Moisés. A Moisés, ¿cierto? A Moisés. Por eso Él dice, yo soy grande en misericordia y verdad, como dice el capítulo 34, verso 6. Y esta es una cualidad de Dios también, su generosidad. O sea, que Dios da de manera abundante. Dios da no por lo que nosotros podamos merecer, sino que Dios da de acuerdo a lo que Él es. Va más allá de lo que nosotros merecemos. Dios quiere darnos todo lo necesario para que nosotros vivamos de una manera feliz, gozosa. Él quiere hacerlo. Dios es un Dios generoso. Y esa generosidad se extiende a todas las demás cualidades o atributos de Dios. Por eso la palabra dice que es grande en misericordia. Grande en misericordia. Y ese grande en misericordia es lo que nosotros conocemos como la gracia. La gracia. Nos da algo que no merecemos. Ahora, acordémonos que hay que distinguir entre dos tipos de gracia. La gracia común, ¿cierto? Y la gracia especial. La gracia común la vemos en la creación, en cómo Dios preserva, conserva todas las cosas, cómo las bendiciones son dadas a todos, el sol sale para todos, la lluvia cae para todos, el fruto de la tierra se da para todos. Son bendiciones. El aire viene para todos, el agua está para todos. Esa es la gracia común. Pero la gracia general, especial, es la que se manifiesta solamente en todos aquellos que han creído en la obra del Señor Jesucristo. Así que lo que podemos decir aquí es que Dios es bueno con todos, de algunas maneras, pero con algunos es bueno de todas maneras. De manera general, repito, Dios es bueno con todos en algunas maneras. Pero para el creyente, Dios es bueno en todas maneras. Ahora, esa generosidad de Dios consiste pues en conceder todas las bendiciones, ¿cierto? Todas las bendiciones naturales. Y esa bondad de Dios la vemos como el salmista lo proclama en el Salmo 145. Miremos ese salmo, el Salmo 145. ¿Qué dice el versículo 9? El Señor es bueno para con todos y su misericordia o su compasión sobre todas sus obras. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Todo lo que Él ha hecho, ¿cierto? O sea que todo lo que podamos nosotros tener, toda posesión, el gozo, el alimento, el sol, el sueño, la salud, la seguridad, Él lo sustenta todo. Él es quien sustenta la vida, que es ese regalo, ese don divino. Abundantes son sus bendiciones. Abundantes son sus bendiciones.
¿Qué dice el versículo 15? A ti miran los ojos de todos y a su tiempo tú les das su alimento. ¿Qué dice el versículo 16? Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Y en el Nuevo Testamento también, miremos en Hechos. En Hechos capítulo 14, verso 17. Dice así la palabra de Dios. Y sin embargo no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándonos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. Ahora, todas las bendiciones que Dios pueda traer y que trae efectivamente sobre su pueblo, las bendiciones materiales, pues hermanos, no tienen un grado de comparación con las bendiciones espirituales. El mayor regalo de todos y la mayor bendición de todas es la redención espiritual. Hemos sido redimidos. Las misericordias redentoras de Dios. Y lo vemos expresado también en el pueblo de Israel. Dios saca a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Dios perdona a su pueblo en medio de ese caminar y le enseña su camino. Dios también trae juicio y justicia. Corta a unos del mismo pueblo de Israel, pero ahora injerta a otros, los gentiles, y pasan a formar parte del pueblo de Dios. Ahora, en el Salmo 107, miremos el Salmo 107. ¿A qué nos llama aquí el salmista? ¿Qué dice el versículo 1? Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Aquí en esta versión dice, dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Y este salmo los lleva a recordar un poco de la historia del pueblo de Israel. ¿Sí? Y cada uno de esos versos, por ejemplo en el 13 vuelve y se repite, en verso 6, habla de la angustia, ¿cierto? De la angustia, y el pueblo clama al Señor. En el verso 13, en su angustia clamaron al Señor. Verso 19, entonces en su angustia clamaron al Señor. Verso 28, entonces en su angustia clamaron al Señor. Y en medio de estos versículos hay una serie de narraciones de la historia del pueblo de Israel. Dios librando a su pueblo de la esclavitud, Dios librando a su pueblo del pecado, Dios librando a su pueblo de sus enemigos, Dios conduciendo a su pueblo por el desierto, Dios también trayendo juicio y castigando al pueblo por su rebeldía, Dios sanando al pueblo por las enfermedades que vinieron. Vemos cómo Dios es bueno. Dios es bueno. Les recomiendo también estudiar este Salmo 107, mis hermanos. Es todo una visión de la bondad divina. Dios transformando al hombre. Ahora, veamos el otro aspecto. El aspecto de la severidad de Dios. Mencionada inicialmente allí en Romanos 11, 22. ¿Qué significa esa palabra severidad? Significa cortar. Quitar. Cuando Dios declara su nombre
a Moisés, dice que Él es grande en misericordia y verdad, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Ah, no, Dios es buena papa, eso. Tomemos y bebamos y comamos, que eso. Dios es chuchito. Se tiene un concepto totalmente desvirtuado de Dios. Dios no va a tener por inocente al malvado. Dios no va a tener por inocente al culpable, al impenitente, al que no se ha arrepentido. Y aquí Pablo está hablando con respecto al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no creyó en el evangelio del Señor Jesucristo. Israel pensaba que tenía ganada la misericordia de Dios. Pero la misericordia de Dios fue precisamente manifiesta a través de la obra del Señor Jesucristo, de la obra de su Hijo. ¿Y cuál fue la reacción de Dios? ¿Qué hizo Dios? Cortó a Israel. Cortó a Israel. Y precisamente Pablo utiliza esta situación para advertir a todos los cristianos, y particularmente aquí a los gentiles, que si se alejaban de Dios, les ocurriría lo mismo que le ocurrió a Israel. Dios también los cortaría. Miremos lo que dice allá en Romanos 11:20. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero. ¿Cómo dice en la otra versión? No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues, otra vez llegamos al verso, la bondad y la severidad de Dios, severidad para con los que cayeron, pero para ti, bondad de Dios, si permaneces en su bondad. De lo contrario también, tú serás cortado. ¡Wow! Detrás, mis hermanos, de todo acto de misericordia de Dios, hay severidad. ¿Lo repito? Detrás de todo acto de misericordia de Dios hay severidad. ¿Y severidad en qué? En juicio. ¿Cuándo? Cuando la misericordia de Dios es desechada. Cuando la persona no se ha acogido a esa misericordia de Dios, se despreció. A mí no me venga a hablar de su Dios, a mí no me venga a hablar de su Salvador. ¿Qué hace precisamente la misericordia de Dios? ¿Qué hace la bondad de Dios en la vida de la persona? Dice la palabra que nos acerca a Dios. Pero si se rechaza esa misericordia, solamente se queda expuesto ya al juicio. Al juicio. Ahora, el apóstol también nos hace una advertencia, ¿no? Y nos dice, mire, tú estás juzgando. Estás juzgando a los que no conocen a Dios. Pero ojo, porque tú estás viendo las faltas de los demás y no ves que en tu propia vida estás haciendo lo mismo. Juzgamos a los demás merecedores del juicio divino. Y tú haces lo mismo. Cuando en tu corazón debía haber una actitud de agradecimiento.
comenzando por el arrepentimiento. El volver nuestros corazones a Dios. Por eso el apóstol nos está diciendo, mire, allá en el capítulo 2, no desprecien las riquezas de su benignidad, de su paciencia, de su longanimidad. Por la dureza de tu corazón no arrepentido, estás atesorando ira para el día de la ira. De tal manera, mis hermanos, que la bondad de Dios está siendo manifiesta para todos, pero no de todas maneras. Pero la bondad de Dios está siendo manifiesta para el creyente de todas las maneras. ¿Por qué? Porque el creyente se ha arrepentido. El creyente ha creído en la obra de Jesucristo. El creyente ha entrado en esa relación de señorío de Cristo, de sumisión a la voluntad de Dios. Esa es la gran diferencia. Ahora, tenemos que entender que Dios no es impaciente con respecto a su severidad. Todo lo contrario, dice la palabra que Dios es tardo, que es lento para la ira, dice ya Nehemías 9:17, y muchos textos del Antiguo Testamento lo corroboran así. Y la palabra le da gran importancia tanto a la paciencia como a la tolerancia de Dios. Dios es paciente, Dios es tolerante, pospone los juicios que el hombre ya tiene merecidos. Extiende su gracia y está dando una mayor oportunidad para que todos se arrepientan. No, a veces pensamos que es que podemos jugar con Dios. ¿Ustedes recuerdan los días de Noé? La tierra estaba totalmente corrompida. La misma tierra clamaba el juicio de Dios. ¿Pero qué hacía Dios? Dios era paciente. Miremos lo que dice ya primera de Pedro 3:20. Quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba. En los días de Noé, durante la construcción del arca, en el cual unos pocos, es decir, 8 personas fueron salvadas a través del agua. Cuando la paciencia de Dios, ¿qué? Esperaba. ¿Cuántos años? Como 120 años, ¿cierto? Miremos otro texto, allá en Romanos capítulo 9. Y que si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. ¡Wow! Dios es paciente. Aún no ha venido el juicio de Dios porque Dios está esperando. Él no quiere, como dice la palabra allá en 2 de Pedro, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué dice Apocalipsis 2:21? Le he dado tiempo para arrepentirse. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. La paciencia de Dios es una virtud. Ahora, ¿qué tenemos nosotros que aprender acerca de esto, mis amados? Primero que todo debemos valorar, apreciar lo que es la bondad de Dios. ¿Alguna vez usted ha meditado y ha hecho un listado
de todas las bendiciones que ha recibido de Dios? Podemos estar sentados en todas las bendiciones de Dios y a veces no nos damos cuenta. ¿Ve todo lo que Dios ha depositado en su vida? Todas sus capacidades. Todo lo que Dios permite en su vida para deleitarse. Su cuerpo. Los enormes privilegios que tenemos con nuestros sentidos. De ver, probar, saborear, tocar, oler, escuchar. Tenemos tantos privilegios. Tantos privilegios. ¿Le damos gracias a Dios por eso? ¿Le damos gracias a Dios por la familia que Dios nos ha dado? Aún en medio de las dificultades que nos hacen crecer y madurar. Le damos gracias a Dios porque podemos disfrutar cada día de alimento, de un techo, de un vestido, de un cónyuge o de un hijo o de un padre o de un abuelo. Motivos más que suficientes para apreciar, exaltar, dar gracias a Dios por su infinita bondad. Pero sobre todo, mis hermanos, no debemos por ningún motivo menospreciar lo que la palabra de Dios nos dice. No podemos menospreciar de ninguna manera el Evangelio de Jesucristo, porque es a través de Él donde vemos ese Salvador que sufrió y pagó el precio por cada uno de nosotros y que murió en la cruz a nuestro favor, para que nosotros como pecadores fuéramos reconciliados con Dios. ¡Qué inmensa gratitud debe haber en el corazón del cristiano por el Calvario! Ese Calvario es la medida de la bondad de Dios. Y pensemos y meditemos en eso. ¿Qué dice el salmista allá en el Salmo 116:12? ¿Qué daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué daré al Señor? ¿Qué dice el 13? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Alabanza. 14. Cumpliré mis votos al Señor. Sí, en presencia de todo su pueblo. ¡Qué bendición! Somos tus siervos, Señor. Gracias porque podemos tomar de esa copa de la salvación con que nos has bendecido. Gracias. Gracias por tu bondad inmerecida. Cada día y cada momento sobre nuestras vidas. Reconocer esa bondad de Dios. Otro aspecto que también debemos tener en cuenta, mis amados hermanos, es también valorar la paciencia de Dios. ¿Cómo Dios nos ha aguantado? ¡Wow! Y nos sigue aguantando. Nos sigue soportando. ¿Cuánto en nuestra vida es indigno delante de Él? ¿Cuánto hay que merece el rechazo de Dios en nosotros? Y sin embargo Él está ahí, paciente, esperando que nos arrepintamos, esperando que confesemos nuestro pecado, esperando que busquemos su gracia salvadora. Que busquemos con todo nuestro corazón esa gracia que necesitamos a diario. Primero para nuestra relación con Él y segundo también para la relación con los que están a nuestro lado,
Y una advertencia: no pongamos a prueba la paciencia de Dios. No pongamos a prueba la paciencia de Dios. Un tercer aspecto en el cual tenemos que estar atentos es también apreciar la disciplina de Dios. Dice que todas las cosas vienen de Él. Dios es el que nos lleva al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Sí, y cuando recibimos eso en nuestra vida y comenzamos a caminar con Dios, nacemos de nuevo, mis amados hermanos. Pero Dios no nos deja como está, como nos encuentra en ese momento. Ahí comienza el proceso de santificación. ¿Realmente hemos experimentado el arrepentimiento de nuestra vida? ¿Realmente nuestra fe está cimentada en Cristo y en su obra? Hay una frase de un autor cristiano, Whitefield, que dice: Dios coloca espinas en nuestra cama. Dios coloca espinas en nuestra cama. ¿Por qué? Para despertarnos del sueño de la muerte espiritual. Para hacernos levantar y buscar su bondad y buscar su misericordia. ¿Siente algunas de esas espinas en su cama? Sigue Dios poniendo espinas en nuestra cama para evitar que caigamos en ese sueño, en esa somnolencia. A veces en las cuales los creyentes caen, complacientes, tranquilos. Y a veces nos salimos de esa bondad de Dios. Por eso es que necesitamos con todo nuestro ser la bondad de Dios en nuestro corazón. Pero también tener muy en claro su severidad. Eso nos lleva a buscar permanentemente el rostro del Señor en humillación, en fe. Porque Dios nos disciplina. ¿Para qué? ¿Para qué nos disciplina Dios? Dice allá en el autor de Hebreos: para ser participantes de su santidad. Dios nos disciplina para evitarnos que todo el peso de su ira y de su severidad caiga sobre nosotros. Es diferente la disciplina al juicio de la ira de Dios. En la disciplina crecemos. En la disciplina maduramos. En la disciplina somos santificados. Porque es una disciplina de amor. No es un juicio de castigo y de ira. Por eso el Señor nos dice: no menosprecies la disciplina del Señor, allá en Hebreos 12:5. Y el Salmo 119:71 dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¡Wow! Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Amado Dios, te damos gracias por tu preciosa palabra. Clamamos, Señor, para que tu Espíritu Santo traiga cada día más luz a nuestro entendimiento y poder comprender, entender y conocer
al Dios de las Escrituras, a ese Dios que ha extendido su bondad infinita sobre nosotros, pero también comprender la severidad con que Dios juzga, castiga y derrama su ira. Gracias, amado Dios, por ser ese Dios, que cada día podamos entender más, poder contemplarte a ti, el único Dios verdadero. Señor, que de nuestra mente quitemos toda estructura previa que hemos creado, haciéndonos un Dios falso en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Y que sea la verdad de tu palabra la que sea escrita en nuestros corazones, para que podamos realmente conocer al Dios verdadero, a ese Dios que es bueno, a ese Dios que es tardo para la ira y grande en misericordia. Gracias, amado Dios, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.